Un millonario ayuda a un niño en la calle, pero cuando descubre quién es realmente, su mundo se derrumba. ¿Qué secreto esconde este niño? La verdad lo cambiará todo. Quédate hasta el final. Era una noche fría en la ciudad. Los rascacielos reflejaban las luces de los automóviles que pasaban veloces por las avenidas, ajenos a las historias que se tejían en las sombras. En una de esas calles, alejado del bullicio de la zona más exclusiva, un hombre de traje impecable y reloj de diseño costoso salía de un evento de gala. Su presencia imponía, su andar seguro reflejaba la certeza de alguien que tenía el control absoluto de su vida. Pero algo lo hizo detenerse. Un niño, acurrucado contra una pared de ladrillos, se abrazaba a sí mismo en un intento desesperado por conservar el calor. Su ropa estaba sucia, desgastada, y sus pies descalzos descansaban sobre el asfalto helado. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban a la nada, como si la esperanza ya hubiera huido de su alma. El hombre frunció el ceño. No era la primera vez que veía indigentes en las calles, pero había algo en ese niño que lo hizo dudar, como si su sola presencia removiera un recuerdo enterrado en su mente. Un recuerdo que no quería despertar. No es asunto tuyo, se dijo a sí mismo, ajustando el abrigo sobre sus hombros. Dio 2 pasos hacia su auto cuando sintió que alguien lo observaba. Miró de reojo y se encontró con la mirada fija del niño. No pidió dinero, ni ayuda. Solo lo miró. Y fue entonces cuando una extraña sensación se instaló en su pecho. Culpa. Se detuvo, cerró los ojos un instante y suspiró. Maldició su propio impulso mientras se giraba hacia el niño. «Oye, ¿tienes hambre?» El niño no respondió de inmediato. Dudó, como si no estuviera seguro de si era una pregunta real o un cruel juego del destino. Luego, asintió lentamente. «Ven conmigo», dijo el hombre. El niño no se movió. Sus ojos seguían fijos en él, analizando, sopesando la situación. Después de unos segundos que se sintieron eternos, se levantó con torpeza y lo siguió. Caminaron en silencio hasta el auto negro de lujo que esperaba junto a la acera. El chofer abrió la puerta, sorprendido al ver al niño, pero no hizo preguntas. El hombre esperó a que el pequeño subiera antes de tomar asiento junto a él. La calefacción envolvió al niño en un calor reconfortante. Se acurrucó contra el asiento de cuero, pero su cuerpo seguía tenso, listo para huir si era necesario. «Llevémoslo a casa», ordenó el hombre. El auto arrancó y se perdió en la noche. Lo que comenzó como un simple impulso pronto se convertiría en la decisión que cambiaría su destino para siempre. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta a un pasado que había creído olvidado. Y esa noche, sin que ninguno de los dos pudiera imaginarlo, la historia de ambos comenzaba a entrelazarse de un modo que transformaría sus vidas para siempre. El auto avanzaba por la ciudad mientras el silencio se adueñaba del interior. El hombre observó de reojo al niño, que permanecía con la mirada fija en la ventana, como si el mundo más allá del vidrio no fuera real. No preguntaba, no hablaba, solo respiraba de manera pausada, con una calma que no pertenecía a alguien de su edad. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre, sin apartar la vista de él. El niño tardó en reaccionar. Parpadeó un par de veces antes de girar la cabeza lentamente. «No lo sé». La respuesta lo desconcertó. «¿Cómo que no lo sabes? ¿No recuerdas tu nombre?». El niño negó con la cabeza. Sus dedos temblorosos jugueteaban con la costura de su camisa rota. El hombre entrecerró los ojos. Había algo extraño en todo esto. Un niño en la calle no era una rareza en la ciudad, pero este en particular, algo en su expresión, en su forma de observarlo sin miedo ni súplica, despertaba en él una sensación inquietante. El auto llegó a la mansión. Las luces automáticas iluminaron la imponente fachada mientras el chofer salía para abrir la puerta. «Baja». El niño dudó por un instante, pero luego obedeció. Caminó detrás del hombre con pasos ligeros, como si temiera dejar huellas. Al entrar, la calidez de la casa contrastó con el frío de la noche. Todo era pulcro, elegante, un mundo demasiado distinto al que el niño conocía. La asistente del hombre, Laura, apareció en el vestíbulo, su expresión de sorpresa evidente. «¿Y este niño? Lo encontré en la calle. ¿Vas a quedártelo?».
preguntó ella, cruzándose de brazos. No lo sé. Laura suspiró y se agachó para quedar a la altura del niño. Hola, pequeño. ¿Tienes hambre? El niño la miró en silencio, luego asintió. Vamos a la cocina, dijo ella, haciéndole un gesto para que la siguiera. El hombre los observó mientras se alejaban. Algo en él le decía que esta decisión, impulsiva y sin sentido, iba a complicarle la vida. Y tenía razón, porque lo que aún no sabía era que aquel niño no solo había olvidado su nombre, sino que había olvidado su pasado. Y en algún rincón de la ciudad, alguien lo estaba buscando. La noche avanzó en un silencio inquietante dentro de la mansión. Afuera, la ciudad seguía su propio ritmo frenético, pero dentro de esas paredes, el tiempo parecía haberse detenido. El hombre se encontraba en su estudio, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente a la pantalla de su computadora. Sus dedos tamborileaban contra la madera del escritorio, impacientes, indecisos. El niño dormía en una de las habitaciones de huéspedes, pero su presencia llenaba la casa con una energía extraña. Había algo en el que no encajaba. Laura había insistido en que hicieran una búsqueda más exhaustiva, que fueran a la policía o a servicios sociales, pero el hombre se negaba. No porque tuviera un interés especial en el niño, sino porque algo le decía que no era tan simple. Un impulso lo llevó a buscar en internet casos de niños desaparecidos. Introdujo palabras clave: niño sin memoria, niño perdido, niño en la calle, pero nada. Suspiró, frotándose la frente. Tal vez estaba exagerando. Tal vez solo era un niño más que la ciudad había tragado y escupido de vuelta en sus calles. Pero entonces recordó la pulsera. Se levantó de golpe y salió del estudio. Caminó por los pasillos oscuros hasta la habitación donde dormía el niño. Abrió la puerta con cuidado, dejando que la luz del pasillo iluminara su pequeña figura acurrucada bajo las sábanas. Con pasos silenciosos, se acercó a la cama. Allí, sobre la mesa de noche, estaba la pulsera de tela desgastada. La tomó entre sus dedos y la giró hasta encontrar la inscripción que había visto antes. Era un nombre, no el del niño, sino el de una mujer. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ese nombre no era cualquier nombre. Era el nombre de alguien que él había intentado olvidar. Alguien que, años atrás, había desaparecido de su vida sin dejar rastro. El vaso que aún sostenía en la otra mano tembló levemente antes de que él lo dejara sobre la mesa. Miró al niño otra vez. ¿Era posible? La idea se le clavó en la mente como un anzuelo. Porque si era cierto lo que estaba pensando, entonces este niño no había llegado a su vida por casualidad. Y eso significaba que el pasado que había enterrado estaba a punto de regresar. El hombre no durmió esa noche. Se quedó en su estudio, con la pulsera entre los dedos, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que nunca imaginó tener que resolver. El nombre grabado en la tela gastada no dejaba de atormentarlo. Elena. Hacía años que no pronunciaba ese nombre en voz alta, años desde que ella había desaparecido de su vida sin explicaciones. Había intentado olvidarla, enterrarla junto con todo lo que representaba. Pero ahora, el pasado había vuelto a tocar su puerta en la forma de un niño que dormía bajo su techo. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su rutina indiferente, mientras él sentía como su mundo tambaleaba. Tenía que saber la verdad. A primera hora de la mañana, mientras el niño aún dormía, hizo una llamada. Su contacto en el registro civil atendió al segundo tono. Necesito que encuentres información sobre una mujer. Se llama Elena, dijo el nombre completo con un nudo en la garganta. Y también verifica si tuvo algún hijo. Hubo un silencio tenso en la línea. Dame unas horas, respondió su contacto. Horas. Horas en las que se sintió atrapado entre el deseo de saber y el miedo a la verdad. Cuando la llamada finalmente llegó, él ya sabía la respuesta antes de escucharla. Encontré algo, dijo su contacto con voz grave. Elena tuvo un hijo. Hace 7 años. Y aquí viene lo interesante. No hay registro del padre. El hombre sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Dónde está ella ahora? Hubo un silencio aún más largo. Murió hace 3 meses. El golpe fue seco, brutal.
como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Se llevó una mano al rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Entonces, su mirada se dirigió a la habitación donde dormía el niño. Ahora lo entendía todo. El niño no solo había aparecido en su vida por casualidad. Era su hijo, y ahora tenía una decisión que tomar. Podía seguir con su vida, como si nunca hubiera descubierto la verdad. Podía ignorar el hecho de que tenía sangre de su sangre bajo su techo y dejar que el destino se encargara de él. O podía aceptar la verdad, asumir la responsabilidad y cambiar su vida para siempre. Se quedó ahí, mirando la puerta cerrada, con el peso de la decisión sobre sus hombros. Porque cualquiera que fuera su elección, una cosa era segura: no había marcha atrás. El hombre no había pronunciado palabra desde la llamada. Se quedó en su estudio, con los codos apoyados sobre el escritorio y las manos entrelazadas en la nuca, como si con esa postura pudiera sostener el peso de la verdad que acababa de descubrir. El niño dormía en la habitación contigua, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de su anfitrión. Su hijo. El término aún le resultaba extraño, casi imposible, pero los hechos eran irrefutables. Elena había desaparecido sin dejar rastro, llevándose un secreto que ahora, después de tantos años, caía sobre él con la fuerza de un destino inevitable. Se levantó con el corazón acelerado. Sus pasos resonaron en la madera mientras se dirigía hacia la habitación del niño. Abrió la puerta con cuidado. La luz tenue de la mañana iluminaba el rostro del pequeño, que dormía profundamente, su respiración pausada y tranquila. Parecía tan frágil, tan indefenso, tan ajeno a lo que estaba a punto de decidirse sobre su futuro. El hombre sintió un nudo en la garganta. Podía sacarlo de su casa hoy mismo, contactar a alguien, hacer los trámites y dejar que el sistema se encargara de él. Era la opción más fácil, la más lógica. Pero entonces, el niño se movió en sueños y su pequeña mano se cerró en un puño sobre la sábana, como si temiera que alguien lo arrancara de ese lugar. El hombre apretó los dientes. No era el tipo de hombre que se dejaba llevar por sentimentalismos. Toda su vida había sido control, estrategia, decisiones calculadas. Pero esto era diferente. Se giró y salió de la habitación, caminando sin rumbo hasta llegar a la sala, donde Laura lo esperaba. «¿Qué vas a hacer con él?», preguntó ella, cruzándose de brazos. No respondió de inmediato. Pasó una mano por su rostro, agotado. «No lo sé». Laura lo observó con detenimiento, buscando algo en su expresión. «Lo sabes. Solo no quieres admitirlo». El hombre inhaló profundo. «Esto cambiaría todo». «Sí», dijo ella, con una pequeña sonrisa. «Pero algunas cosas deben cambiar». Él cerró los ojos. Sabía que tenía razón. Sabía que, si tomaba esta decisión, ya no habría vuelta atrás. Se quedó en silencio por unos segundos más. Luego, cuando abrió los ojos, ya había tomado una decisión. «Que preparen otra habitación», ordenó finalmente. Laura sonrió. El hombre volvió la vista hacia el pasillo, donde la puerta de la habitación del niño seguía entreabierta. Porque ese niño no iba a ninguna parte. Había tomado su decisión. El hombre nunca había sentido tanto peso sobre sus hombros. Desde la noche en que había llevado al niño a su casa, algo dentro de él se había fracturado, como si una grieta invisible estuviera expandiéndose en su interior, amenazando con romperlo todo. Durante años, su vida había sido estructurada, meticulosamente planeada. No había espacio para el caos, para lo inesperado. Mucho menos para un hijo que nunca había sabido que existía. Y, sin embargo, ahí estaba. El niño no hablaba mucho. No pedía nada. Simplemente lo observaba con esa mirada oscura, profunda, como si tratara de descifrarlo. Como si esperara que en cualquier momento lo enviara lejos. Y la verdad era que, en más de una ocasión, había estado tentado a hacerlo. Cada mañana, al despertar, se repetía a sí mismo que aún podía deshacerse de él. Que aún podía llamar a los servicios sociales, a cualquiera que pudiera llevarse al niño y hacer que su vida volviera a la normalidad. Pero cada noche, cuando lo veía dormido, tan pequeño en esa enorme casa, no podía hacerlo.
No podía sacarlo de su vida como si no importara. Porque importaba. Más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero los problemas no tardaron en llegar. Una mañana, mientras se preparaba para salir a la oficina, recibió una llamada de su abogado. «Hemos recibido consulta sobre el niño», dijo el hombre del otro lado de la línea. «Alguien está preguntando quién es». Su mandíbula se tensó. «¿Quién? No lo sabemos aún. Pero no es cualquier persona». Un escalofrío le recorrió la espalda. No era difícil imaginarlo. Alguien, en algún lugar, había comenzado a hacer preguntas. Alguien que sabía que el niño existía y quería saber por qué ahora estaba con él. ¿Quién estaba detrás de esto? Colgó sin decir una palabra más. Cuando giró la cabeza, el niño estaba en el umbral de la puerta, mirándolo. ¿Pasa algo?, preguntó con voz baja. El hombre dudó. No quería preocuparlo. No quería que supiera que había algo fuera de su control. Pero tampoco quería mentirle. Nada de qué preocuparse, respondió finalmente. El niño asintió y volvió a la sala, pero el hombre se quedó ahí, con el teléfono aún en la mano. Porque en su interior sabía que esa era una mentira. Había alguien ahí afuera. Alguien que quería respuestas. Y tarde o temprano, vendrían por ellas. El hombre no podía ignorarlo más. Las preguntas sobre el niño no solo continuaban, sino que cada vez se volvían más insistentes. No era solo curiosidad, no era un simple rumor que desaparecería con el tiempo. Alguien estaba investigando. Alguien quería saber la verdad. Y lo peor de todo era que él mismo aún no estaba seguro de poder enfrentarla. Esa tarde, sentado en su estudio, con el teléfono en la mano, supo que no podía seguir postergándolo. Marcó el número de su contacto en el registro civil. La voz al otro lado de la línea no tardó en responder. ¿Encontraste algo más?, preguntó sin rodeos. Hubo una pausa breve, un silencio tenso. Sí, respondió su contacto. Y creo que deberías sentarte antes de escucharlo. El hombre se irguió en su silla, los nudillos pálidos por la presión con la que sostenía el teléfono. Dime. Elena nunca registró oficialmente al padre del niño, pero hay algo extraño en los documentos. La voz al otro lado bajó un poco, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Hay un nombre en el expediente, pero no está en los registros públicos. Como si alguien hubiera intentado ocultarlo. El aire se volvió más denso. ¿Qué nombre? El hombre sintió que su propia respiración se detenía cuando lo escuchó. Era su nombre. El mundo pareció cerrarse alrededor de él. Como si todo lo que conocía, todo lo que había construido, se desmoronara en un instante. No había más dudas. El niño era suyo. Elena nunca se lo había dicho. Nunca le había dado la oportunidad de elegir. Había tomado esa decisión por él. Lo había mantenido al margen, lo había borrado de la ecuación. Pero el pasado siempre encuentra la forma de volver. Colgó la llamada sin decir una palabra más. Se quedó ahí, inmóvil, con la mente nublada, hasta que sintió una presencia en la puerta. El niño lo miraba desde el umbral, con los ojos llenos de preguntas. ¿Quién eres realmente?, susurró el pequeño. El hombre sintió que algo se rompía dentro de él. No había marcha atrás. Era momento de decir la verdad. El silencio en la habitación se hizo insoportable. El hombre sostuvo la mirada del niño, pero no supo qué decir de inmediato. Había pasado toda su vida evitando situaciones en las que no tuviera el control, pero esta vez no había escapatoria. La verdad estaba ahí, entre los dos, como una sombra que no podía ignorarse. Se levantó lentamente de su silla, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Tragó saliva, como si las palabras se resistieran a salir. Yo soy tu padre. El niño no reaccionó de inmediato. No hubo sorpresa en su rostro, ni lágrimas, ni rabia. Solo una quietud que lo hizo aún más inquietante. ¿Por qué nunca viniste por mí?, preguntó con voz baja, casi un susurro. El hombre sintió un golpe en el pecho. No lo sabía, respondió, con más honestidad de la que esperaba. Tu madre nunca me dijo nada. El niño lo miró fijamente. ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Me habrías buscado?
El silencio que siguió fue la peor respuesta posible. El niño bajó la mirada. Eso pensé. El hombre sintió que perdía el control de la situación. Por primera vez en años, no sabía cómo reparar lo que estaba roto. Pero no iba a rendirse. Escúchame, dijo con firmeza. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir qué hago ahora. El niño lo miró otra vez, con la misma dureza en los ojos. ¿Y qué vas a hacer? La pregunta se quedó flotando en el aire. El hombre respiró hondo. Voy a luchar por ti. El niño lo estudió en silencio, como si tratara de determinar si esas palabras eran reales o solo otra promesa vacía. Pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y salió de la habitación. El hombre se quedó ahí, con el pecho ardiendo y los puños cerrados. Había dado el primer paso, pero aún faltaba el más difícil, demostrar que no iba a retroceder. El amanecer filtraba su luz a través de los ventanales de la mansión, bañando la sala en tonos dorados. El hombre estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas, mirando hacia la puerta cerrada de la habitación del niño. No había dormido. No podía. El eco de la última conversación aún resonaba en su cabeza. Voy a luchar por ti. Había dicho esas palabras con convicción, pero ¿era suficiente? El niño no había salido de su habitación en toda la noche. No había buscado comida. No había hecho ruido. Esa espera silenciosa era peor que cualquier enfrentamiento en su vida. Suspiró, pasándose una mano por el rostro, cuando escuchó un sonido leve. La puerta de la habitación se abrió lentamente. El niño asomó la cabeza con cautela, sus ojos oscuros recorriendo la estancia antes de posarse en él. El hombre se irguió de inmediato, sin saber qué decir. El niño caminó hasta la mesa del comedor, donde Laura había dejado algo de desayuno antes de salir. Se sentó, tomó un pedazo de pan y empezó a comer en silencio. El hombre lo observó, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Era la primera vez que el niño no lo evitaba. No era una disculpa, no era un perdón, pero era un inicio. Respiró hondo, se puso de pie y caminó hacia la mesa. Se sentó frente a él, sin decir una palabra. Solo se quedó ahí, compartiendo el silencio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Minutos después, el niño levantó la mirada y sin previo aviso, dijo: «Quiero quedarme aquí». El hombre sintió un nudo en la garganta. No preguntó por qué. No necesitaba una explicación. Solo asintió. «Está bien». El niño siguió comiendo, como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Porque ese día, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ambos entendieron que, después de tanto tiempo, finalmente, habían encontrado su hogar. Clic en el video que te están recomendando ahora.